En pleno 2026, cuando ya existe la PlayStation 5 y el gaming sigue avanzando a toda velocidad, muchos se preguntan, ¿sigue valiendo la pena comprar una PlayStation 4? Quédate hasta el final y descúbrelo. La PlayStation 4 salió en 2013 y dominó toda una generación. Durante años recibió exclusivos increíbles, soporte constante y una comunidad gigantesca. Además, fue la consola que consolidó franquicias como God of War, The Last of Us, Spider-Man, Horizon y muchas más. Y aunque hoy en día ya no es la consola principal de Sony, al menos puede presumir de no haber sobreexplotado los refritos. Ojo, no digo que los videojuegos de la PlayStation 5 sean malos, pero literal, podemos hacer una colección con todos los remaster. Aunque suena interesante, ¿no lo crees? Si llego a tener ingresos extra, trataré de buscar todos los remaster de la PlayStation 5. Pero no divaguemos más y vayamos a lo que realmente importa, lo bueno y lo malo de comprar una PlayStation 4 en 2026. Así que empecemos con las razones para comprarlo. Número 1. Un catálogo moderno, enorme y todavía vigente. La PlayStation 4 tiene uno de los catálogos más completos y sólidos del gaming moderno. Aquí encontraremos videojuegos que siguen siendo referencia hoy en día: God of War, The Last of Us Parte 2, Spider-Man, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Bloodborne, Uncharted 4, Red Dead Redemption 2 y la lista es larguísima. Además, son videojuegos que no solo envejecieron bien, sino que aún se ven y se juegan increíble, por lo que si buscas historias potentes, mundos abiertos y experiencias completas sin depender de lo último del mercado, la PlayStation 4 sigue siendo una apuesta muy segura. Número 2. Precios accesibles y excelente relación calidad-precio. En 2026, la PlayStation 4 se ha vuelto mucho más accesible que antes. Los precios han bajado considerablemente, especialmente en el mercado de segunda mano. Y lo mismo ocurre con los videojuegos. Es fácil encontrar consolas en buen estado y títulos a precios muy bajos. Y esto es increíble, ya que te permite armar una biblioteca enorme sin gastar lo que cuesta una consola de nueva generación. Así que, si quieres una experiencia moderna sin romperte la billetera, la PlayStation 4 ofrece una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado. Número 3. Aún tiene soporte y comunidad activa. Aunque ya no es la consola principal de Sony, la PlayStation 4 sigue teniendo una comunidad muy grande. Muchos juegos todavía mantienen servidores activos y una base de jugadores sólida. Además de que todavía es posible usar Netflix, YouTube, Spotify, Crunchyroll y otras apps sin problemas. Esto hace que la consola no se sienta abandonada y que aún puedas disfrutar de experiencias online sin problemas en 2026. Número 4. Rendimiento sólido para la mayoría de jugadores. Si bien la PlayStation 4 no es una consola de nueva generación, sigue ofreciendo un rendimiento más que decente. Juegos en 1080 píxeles, una experiencia estable y gráficos que todavía lucen muy bien en la mayoría de televisores actuales. Para el jugador promedio, la diferencia con consolas más nuevas no es tan grande como parece, y si no eres ultra exigente con los gráficos o los FPS, esta consola sigue cumpliendo sin decepcionar. Número 5. Una consola muy versátil y fácil de recomendar. La PlayStation 4 es una excelente opción como primera consola, como consola secundaria o incluso como reemplazo económico si no quieres dar el salto a la nueva generación todavía. Es fácil de usar, tiene una biblioteca gigantesca y ofrece una experiencia muy completa tanto para jugar solo como en línea. En 2026 sigue siendo una consola muy equilibrada y como plus, algo que muchos no saben es que la PlayStation 4 puede ofrecerte una experiencia completa sin depender del online, ya que una enorme cantidad de títulos funcionan perfectamente en modo offline, campañas largas, mundos abiertos, historias épicas, todo sin necesidad de parches, actualizaciones ni servidores activos. Esto la convierte en una consola perfecta para quienes quieren una experiencia sólida sin complicaciones. Solo insertas el disco o descargas el videojuego y a jugar. Hasta este punto, ¿qué tal te parece la PlayStation 4? Seguro que para muchos sigue siendo una consola muy completa en el 2026. Sin embargo, no todo es tan cool como parece, y antes de que tomes una decisión, hay puntos importantes que pueden jugar en su contra. Por eso, ahora es momento de hablar con total honestidad y revisar las desventajas que deberías tener en cuenta antes de comprar una. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar
no solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 1. Cada vez recibe menos juegos nuevos. En 2026, es evidente que el enfoque de Sony y de las desarrolladoras ya está en la PlayStation 5. Cada vez más lanzamientos importantes dejan fuera la PlayStation 4, y aunque aún recibe algunos videojuegos, su etapa final ya empezó, siendo esta una de las principales razones por la que las personas han empezado a optar por comprarse consolas de nueva generación o PCs. Número 2. Tiempos de carga y rendimiento limitado frente a la nueva generación. Si vienes de una PlayStation 5 o de una PC moderna, los tiempos de carga de la PlayStation 4 se sienten largos. No hay SSD rápido ni instant loading, y en algunos videojuegos esto se nota bastante. La experiencia sigue siendo buena, pero claramente no es tan fluida como en consolas más nuevas. Sin embargo, si no eres tan exigente, no habría mayores problemas. Número 3. No aprovecha tecnologías modernas. La PlayStation 4 no cuenta con Ray Tracing, altas tasas de refresco, ni resoluciones avanzadas en la mayoría de videojuegos, por lo que si tienes un televisor moderno y quieres sacarle todo el provecho, la consola se queda corta. No obstante, si tienes un televisor estándar, considero que no tendrías de qué preocuparte por este punto, ya que la mayoría de los videojuegos se siguen viendo muy bien, no tanto como si aprovecharas todos los beneficios de la tecnología moderna, pero sí mejor que videojuegos de PlayStation 3 y Xbox 360. Número 4. Modelos antiguos con desgaste. Muchas PlayStation 4 en el mercado ya tienen varios años de uso. Algunos modelos pueden ser ruidosos, calentarse más de lo normal o necesitar mantenimiento, así que si compras una de segunda mano es importante revisarla bien. Y recalco, siempre revisa bien la consola si es de segunda. Es más, de ser posible, pruébala. Si pecas de confiado, es muy probable que tendrás una muy mala experiencia más adelante. Número 5. Vida útil limitada a largo plazo. La PlayStation 4 sigue siendo una excelente consola en 2026, pero es importante tener las expectativas claras. No es una compra pensada para el largo plazo. Con el paso del tiempo el soporte irá disminuyendo y algunas funciones relacionadas al ecosistema online dejarán de recibir prioridad. En otras palabras, es una consola para disfrutar en el presente y no para pensar en su ecosistema digital a largo plazo, por lo que si tu objetivo es este último, es mejor que analices comprar otras opciones. Entonces, ¿vale la pena una PlayStation 4 en 2026? La respuesta es sí, si quieres una consola moderna con un catálogo brutal, precios accesibles y una experiencia todavía muy sólida, la PlayStation 4 sigue siendo una compra excelente. Pero espera, si lo que buscas es gastar todavía menos, mira el siguiente video y descubre una de las mejores consolas de Sony que puedes comprar desde $120. Curioso, dale click y no te la pierdas.